Para que tengo. sepa, igual suficiente con los anteojos. No, pero puede ser otra cosa. Claro, Soy hoy es el día de la miopía, justo que lo dijiste, Gastón, y lo tenemos conectado al doctor Leonardo Fernández Irigaray. Él es oftalmólogo para que nos cuente sobre este día. Doctor, buen día. Barbie Corbalán lo saluda, Gastón Samá me acompaña. ¿Qué tal? Hola Barbie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por interesarse por este tema. Un placer. Y me voy a poner los anteojos sí. Directamente porque, claro, yo tengo miopía, es el grado un poquito más bajo. Mi compañero Gastón también. Yo tengo miopía y astigmatismo. Gastón tiene... Miopía, astigmatismo y tengo estrabismo también. Claro, somos varios los que tenemos varias miopía. cosas. Me viene así, todo diciendo, bueno, sí. no te falta nada, maestro. ¿no? Son gruesos los anteojos de Gastón. Hoy es 14 de junio, hoy es viernes y es el Día Nacional de la Miopía. ¿Por qué, doctor, se conmemora este día o por qué se eligió este día para hablar de este tema? Bueno, muchísimas gracias. Justamente estamos transitando la semana de concientización de la miopía desde el lunes 10 hasta hoy, viernes 14, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología. Sí. Y justamente este día fue elegido porque si nos llevamos a la literatura y recordamos a Jorge Luis Borges, un 14 de junio él pasa a la inmortalidad. Y justamente Jorge Luis Borges, la patología por la cual él queda ciego es su miopía degenerativa. ¿Qué es la miopía? Vamos a contarle a la audiencia. La miopía es la dificultad que tenemos para ver las cosas a lo lejos. Entonces, justamente esta miopía, que es una miopía que se llama miopía infantil, porque hay diversos tipos de miopía, la miopía infantil comienza alrededor de los chicos cuando están en el primario, a los 6, a los 7 años. Cuando se tienen que ir pasando de banco, doctor, esto de que por ahí se sentaba al fondo y empiezan a tener que ir a los bancos de adelante porque no ven el pizarrón y hay por ahí dolores de cabeza y demás, y ahí es que avisan y van al oftalmólogo. Suele suceder así, de esa forma, ¿no? Que uno se da cuenta que no ve. En niñez, ¿muchos chicos son los que tienen miopía? Sí, es importante detectarlo de manera precoz, porque esto termina siendo una pandemia porque va en aumento. La miopía, este tipo de miopía que arranca alrededor de los 6 años, justamente año a año el chico va teniendo una dioptría más, que es un poquito más en la graduación. Pero ¿qué sucede? Esto es acumulativo con el paso de los años. Y la miopía avanza hasta los 25 o 30 años, con lo cual tenemos que frenar, que enlentecer este crecimiento de año a año para que el ojo tenga un tamaño normal y no crezca más allá del tamaño que el ojo tiene, porque ahí es donde comienza el deterioro con respecto a la retina, a los líquidos en circulación, que hablamos de glaucoma, a los músculos extraoculares, y ahí tenemos el estrabismo acompañado de la miopía, alteraciones en el cristalino. Por eso es una enfermedad que tenemos que actuar desde la niñez para prevenir justamente que en el adulto o en el adulto mayor no dé estragos con respecto a la visión, y es una causa de discapacidad visual. Doctor, con respecto, se me ocurren un montón de preguntas. Por uno cuando a los 14 me agarró, porque normalmente a los chiquitos me agarró casi un día para otro. Una semana, viste, no veo. Y bueno, empecé con 1.25, ahora llegué a 6. Digo, en todos los casos es operable. En mi caso yo usé mucho lente de contacto, eso me lastimó un poco el ojo. Y como que me dijeron que tenía que esperar un poquito. Muy linda tu pregunta, Gastón. Justamente esta miopía que puede empezar a los 6 años también puede empezar en la adolescencia o cuando estamos en la parte de la universidad. Entonces, esa miopía, justamente, excelente tu caso, empezaste teniendo un anteojo de 1.25. Sí, un anteojo bajo en la graduación. Y eso, en otro momento, ¿qué decía el oftalmólogo? El año que viene lo volvemos a controlar y ajustaremos los anteojos. Hoy por hoy la idea es frenar este crecimiento. ¿Para qué? Para que los chicos actuales no crezca esa miopía como te está pasando a vos, que ya llegaste a 6 dioptrías y estamos hablando de una miopía alta. ¿De acuerdo? Con lo cual ha crecido ese tamaño del ojo que mide 24 milímetros. Ya seguramente si uno te toma el largo axial de tu ojo estarás en 26, en 27 milímetros. Entonces por eso es tan importante concientizar sobre esta patología. Por supuesto existe tratamiento quirúrgico para el paciente que tiene miopía, el adulto o el adulto mayor. Hay cirugías, yo no me dedico a eso, pero hay cirugías
de láser que podemos trabajar sobre la córnea, hay cirugías intraoculares que también son útiles en aquellos pacientes que tienen una miopía muy importante, con lo cual ¿existe tratamiento? Sí, afortunadamente desde la oftalmología se ha creado muchísimo, hay mucha aparatología para poder resolver estas patologías, pero lo que queremos cuidar es la salud visual. Entonces, como queremos cuidar la salud visual, detengamos el crecimiento de la miopía. Por eso la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil tiene un calendario oftalmopediátrico. El primer control se hace o se debe realizar en el recién nacido, entre el que nace y los 2 meses, para conocer ese reflejo rojo. El reflejo rojo es cuando no nos gusta ver nosotros una foto de los ojos colorados. Sí. Bueno, el oftalmólogo se queda tranquilo. El siguiente control es a los 6 meses, después al año, a los 3 años. Es muy importante el control del fondo ojo y la refracción en estas edades, a los 5, a los 6 y después una vez por año. La operación que recién mencionaba, después tengo otra consulta con respecto a el resto de los adultos y demás, cada cuánto hay que regular los lentes. Pero primero quiero meterme en el tema de la operación. ¿Hay una edad determinada para poder hacerla o hay que pasar alguna edad determinada? Porque tengo un amigo que se tenía que operar, pero tenía que esperar creo que a los 27, 28 años, no me acuerdo si era una edad como muy específica para poder realizarse la operación. ¿O son casos puntuales esos? Si bien la cirugía de miopía o la cirugía refractiva es muy personalizada, en este tipo de miopías esperamos justamente entre los 25 y 30 años porque justamente es el periodo donde puede seguir todavía creciendo. Entonces, si uno hace una cirugía, quiere que esa cirugía le sea efectiva justamente reduciendo toda la graduación de la miopía que tiene el paciente. Y otra pregunta, doctor, recién hablaba de regular el tema de los lentes, de la graduación de los lentes. ¿Cada cuánto hay que hacerlo ya una vez que tenés el diagnóstico de miopía? ¿Cada cuánto hay que regularlo? ¿Hay que tener, por ejemplo, el que tiene graduación baja lo tiene que regular con menos tiempo o es lo mismo para todos? Justamente, muy linda pregunta, Barbie. Justamente en los chicos de 6 años, cuando uno detecta o en la edad primaria, detectamos la miopía, el control actualmente se hace cada 6 meses. ¿Por qué? Porque justamente en esta etapa es donde crece de manera más rápida. Si uno ya es un adulto, después podrá hacer las consultas oftalmológicas una vez por año de rutina. Por supuesto, si tiene otra patología agregada, el médico oftalmólogo es quien le hará un planteamiento de cuál es el seguimiento que tiene que tener ese paciente. Y en tema de dioptrías, ¿cómo podemos explicar así como de manera no casera? Porque obviamente usted es médico y sabe técnicamente, pero para entender qué es lo que significa, porque creo que 20 es lo máximo, cuando ya ves muy poco, el famoso culo de botella, vamos a decirlo. Hay hasta mayores graduaciones justamente de 20 dioptrías. Justamente hablamos de un paciente que es hemétrope, un paciente que está en un valor normal, aquel paciente que tiene una sola dioptría. Una sola dioptría es una graduación en un anteojo de poco valor, pero justamente una dioptría positiva es protectora para estos chicos. Cuando hablamos de una dioptría negativa, ya ahí justamente tenemos la miopía, que son anteojos de un grosor muy finito y justamente de una potencia baja, pero necesaria para que ese chico pueda ver bien el pizarrón. Entonces, esto es lo significativo. ¿Y cómo detectamos el valor de la refracción? Cuando uno va al médico oftalmólogo, ¿qué es lo que hace? Colocamos unas gotas en los ojos de ciclopentolato, hay que esperar 45 minutos para tener un valor real de la refracción y ahí se lo mide al paciente. Y a partir de ahí sabemos la refracción que tiene el paciente. Por eso tenemos dentro de la refracción, hay pacientes con miopía, otros que tienen hipermetropía, otros que pueden combinar miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo. Esos son los 3 defectos ópticos. Y cuando pasamos la barrera de los 40, comenzamos con la presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es la dificultad para ver las cosas de cerca. Entonces nos alejamos las cosas para poderlas ver de manera adecuada. Entonces hay que poner un anteojo para poder acercar y tener una lectura a 30-35 centímetros. Doctor, por último, para cerrar, sé que los anteojos, los lentes son realmente muy caros, a veces no es tan accesible poder tener unos anteojos, entonces por ahí mucha gente lo compra en farmacias o esas graduaciones genéricas que te lo pueden vender en cualquier lado, hasta creo que hay en kioscos
que uno puede llegar a ver afuera como una especie de calecita con anteojos. ¿Qué pasa con el uso de esos anteojos si no tiene la graduación que yo necesito? Más allá de que por ahí son más económicos y obviamente se entiende que la gente o muchas personas no pueden acceder a un lente con una graduación puntual. No son recomendables los anteojos que uno va a comprar en un lugar que no sea una óptica y que no esté recomendado por el médico oftalmólogo. ¿Por qué? Porque cada ojo puede tener una graduación diferente. Quizás si uno tiene que, digamos, salir del paso porque se me rompió el anteojo y soy un presbítero y necesito leer, puedo comprar en la farmacia ese anteojo de esa graduación de +1, +2, según la graduación para la lectura en el adulto. Solo para el chico no, claro. Siempre el chico tiene que pasar por una consulta oftalmológica. Y pongamos algo muy económico, justamente, hablando de factor bolsillo. Justamente la miopía escolar, uno de los factores para prevenir el avance es estar al aire libre. 2 horas por día o 14 horas semanales previenen el desarrollo de la miopía o el avance. El uso de la tecnología, hacer pausas visuales cada 20 minutos también es muy importante, y el parpadeo, de esa manera estamos lubricando la córnea, ¿de acuerdo? Mirar ¿Puede disminuir, doctor, la miopía? Es decir, quizás, no sé, tenía graduación 3 e ir bajando. Y esto también de no usar los anteojos, porque por ahí esto de que yo, por ejemplo, tengo lentes, pero trato de usarlo cuando tengo que ver, no sé, alguna película, no sé, una calle, no sé, ahora el videograf, ¿qué otra cosa puede ser? Algo, una pantalla, pero no lo uso constantemente. Sin embargo, me habían dicho que los tengo que usar siempre. ¿Eso perjudica o beneficia esto de ir tratando de acostumbrar la vista, o lo que decían, que me han dicho muchas veces, esto de ejercitar la vista. la vista, que te dicen? Bien, en el paciente con miopía hoy se conoce a través de diferentes trabajos científicos que se debe usar la corrección completa. Esa corrección completa es justamente la que diagnostica el oftalmólogo infantil después del uso de las gotas del ciclopentolacto. Por eso, volviendo también a tu pregunta, ¿la miopía retrocede? No. Justamente con el tratamiento lo que estamos haciendo es dar la corrección. También hay anteojos de desenfoque periférico y el uso de gotas de atropina súper diluidas que se usan por la noche. ¿Para qué? Para frenar el avance de la miopía escolar. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta consulta en vivo, porque ya le hicimos un montón de preguntas, y muchas gracias por